Estimados estudiantes, muy buenas noches. El día de hoy comenzaremos a revisar la unidad número 2 que está relacionada con la aplicación de las NIF o Normas Internacionales de Información Financiera para la preparación y presentación de los estados financieros básicos de una sociedad anónima chilena. En esta oportunidad vamos a revisar algunas normas específicas, pero antes de entrar en la normativa, la estructura, los conceptos fundamentales que en ella se consideran, es necesario que revisen y recuerden algunos temas que son suficientes para poder entender lo que vamos a ver más adelante. Comenzaremos a revisar las normativas que contempla esta unidad número 2. En primer lugar, y la principal, es la NIC número 1, donde se destacan todos los procedimientos para preparar y presentar los estados financieros básicos que están incluidos en la circular 1879 de la Comisión para el Mercado Financiero. Si bien a lo mejor esta normativa no nos entrega los formatos que nosotros utilizamos normalmente, pero sí es una guía para la preparación y presentación posterior. Acompañan a esta normativa la NIC número 8, que define las políticas contables, errores o omisiones, también los cambios en las estimaciones que realizamos, por ejemplo, los casos típicos de los modelos de reevaluación de las propiedades, planta y equipo, la determinación de las vidas útiles, de los valores residuales, de las metodologías de depreciaciones, por ejemplo, que son importantes que debemos revisar antes de presentar los estados financieros. Otra norma es la NIC número 10, que en alguna medida habíamos comentado por los hechos posteriores a los estados financieros. Esta NIC es de suma importancia en la medida que nos define la fecha tope máxima donde podemos hacer ajustes al balance o a los estados financieros del ejercicio anterior para poder hacer su presentación en forma definitiva. También tenemos otras normativas que hay que considerar, que son la NIC número 7, que establece información solo para los flujos de efectivo, la NIC 34, que establece condiciones para los informes intermedios, y en nuestro caso chileno, está los estados financieros que hacemos cada 3 meses. Y la NIF número 8, que es una normativa relativamente nueva, no estaba en la norma nacional y que se refiere a información de segmentos de operaciones. Pero estas normas las vamos a ver a modo de generalidad porque lo básico que nosotros vamos a revisar en normativa contable 2 es la preparación y presentación de los estados financieros, situación financiera y estado de resultado. Lo demás se revisa en las otras contabilidades. Entonces, pasemos a revisar las generalidades, la importancia y el uso que tienen los estados financieros. Como concepto general de los estados financieros, recordemos que están preparados bajo las NIF o NIC para las empresas privadas, full IFRS, y hay también NIC SP para las empresas del sector público y las IFRS PYME. En Chile tenemos esos 3 marcos sobre los cuales elaboramos los estados financieros. Pero también tenemos que recordar que los estados financieros son preparados para los usuarios externos principalmente, los accionistas, los inversionistas, las instituciones financieras, los acreedores comerciales, los organismos públicos, entre otros que son los que van a utilizar la información que aparece en ellos. Dentro de estos estados financieros básicos vamos a encontrar el estado de situación financiera, más conocido como el balance general, el estado integral de resultado, que representa la situación económica, el estado de flujo de efectivo, que es el que revisamos en la NIC número 7, el estado de cambio en el patrimonio neto, que es un estado nuevo que contempla desde el inicio hasta el término del periodo contable sobre nuestro patrimonio. Y las notas explicativas de los estados financieros que nos traen la información cualitativa y cuantitativa y que nos hace comprender en forma integral lo relacionado con la situación económica y financiera de la empresa. Comencemos entonces a revisar. El balance general
o situación financiera es un informe que muestra esta situación de una empresa a una fecha determinada, representado por los elementos que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Recordemos que los activos representan el bloque de inversión y las fuentes de financiamiento viene por el lado de los pasivos con tercero o el patrimonio. Aquí es de suma importancia recordar la información que trae este estado de situación financiera, porque recuerden que los estados financieros son la base para el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, vamos a conocer en él la liquidez o capacidad de pago, el capital de trabajo, es decir, la diferencia entre los activos y los pasivos corrientes, porcentaje de los recursos del negocio que han sido aportados por dueños o por terceros, el rendimiento, la rentabilidad que tienen los activos sobre la inversión. También es importante revisar el estado integral de resultados. Recordemos que así como tenemos la situación financiera, también tenemos lo llamado situación económica que lo muestra este estado y corresponde a los ingresos económicos, costos expirados y gastos incurridos durante un periodo. Es decir, en este estado vamos a conocer la rentabilidad de la empresa, si se generan utilidades o pérdidas. También en este estado vamos a encontrar la rentabilidad de una empresa, vamos a poder evaluar el desempeño de ella con la información que se nos presenta, vamos a medir los riesgos asociados a las operaciones y, por supuesto, sentar la base para la distribución de los dividendos que les interesa a los accionistas o a aquellas personas que han invertido en la empresa. El estado de flujo de efectivo representa una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y efectivo equivalente. Recordemos que además del dinero que está en caja o el depositado en cuenta corriente, también vamos a tener depósitos a plazo, fondos mutuos u otros instrumentos financieros que la empresa va a utilizar para generar estos flujos. Como les había comentado, la NIC 7 va a establecer los requerimientos para la presentación y revelación de la información sobre estos flujos. Principalmente se basa la información relacionada con los flujos provenientes de actividades de operación, de inversión y de financiamiento o financiación. Por lo tanto, el saldo inicial va a corresponder al saldo que tengamos en la cuenta F y efectivo equivalente. Finalmente van a ingresar las operaciones, las inversiones y la financiación del periodo para llegar a este flujo neto, que es el que va a estar al 31 de diciembre como saldo en nuestra cuenta efectivo y efectivo equivalente. También nos vamos a encontrar con este estado de cambios en el patrimonio neto, que va a reflejar movimiento en las partidas que forman parte de nuestro patrimonio. Recordemos que el patrimonio neto es la diferencia entre los activos y los pasivos y representa el valor que tiene para la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros, si queremos ver el valor que tiene una empresa a una fecha determinada, revisamos el patrimonio. También va a informar las variaciones en las cuentas de patrimonio originadas por las transacciones comerciales que realiza la empresa desde el principio al término del periodo. Y es necesario para su presentación o confección o elaboración toda la información que viene en el estado de situación financiera y en el estado integral de resultados. Básicamente, como lo dice acá, contempla dos partidas, un estado de los ingresos y los gastos y las variaciones del patrimonio en el año contable. Y finalmente, el último estado son las notas explicativas a los estados financieros. Recordemos que las notas van a traer información cuantitativa y cualitativa y en el fondo nos van a aclarar o explicar los hechos económicos, las situaciones que han sido cuantificadas en los libros de contabilidad y que están mostradas en los estados financieros anteriores y nos va a mostrar todo el movimiento que ha tenido desde el inicio hasta el término. Nosotros ya conocimos algunas notas como de la NIC número 2 de existencia, de la NIC 16 subrelacionada, de la NIC 37 de provisiones, de la NIC 38 de intangible, entre otras. Por lo tanto,
las notas explicativas son base para darse cuenta y tener información acerca de cómo fueron preparados los estados financieros, cuáles fueron las políticas contables que se establecieron para medir o cuantificar algunos hechos económicos, si se cumplieron o no con las normas internacionales de información financiera, entre otras cosas que contemplan las normas. Sabemos que las normas, sabemos que las notas explicativas, en definitiva, nos muestran una base de presentación y luego nos indican el desglose de cada una de las normas. Habiendo revisado entonces las generalidades de los estados financieros básicos, veamos ahora qué representan ellos y cuál va a ser el uso que les vamos a dar en el futuro. En primer lugar, recordar que los estados financieros son informes que se realizan con alguna finalidad. En primer lugar, conocemos la situación financiera y la situación económica de la empresa a una fecha determinada, pero también nos va a permitir realizar el análisis o la interpretación de toda la información que aparece en estos estados financieros, que son la base para el proceso posterior de toma de decisiones que va a beneficiar a las empresas de las cuales se está emitiendo la información. También la otra cosa importante que debemos considerar que nos va a representar estos reportes es que definitivamente van a ser herramientas de trabajo que le van a permitir a los dueños o a los empresarios para poder tener una comprensión mucho más clara de la situación financiera y económica de la empresa y evaluar su rendimiento. Recordemos que a partir de la información que vamos a tener en estos estados financieros, se va a constituir la base para hacer lo que se llama análisis financiero. Y por lo tanto, además de la información que vamos a tener en estos estados financieros, vamos a levantar los análisis de ratio, los análisis verticales, los análisis horizontales y también en algunos casos utilizan los análisis de los estados de flujo y análisis FODA. Otra cosa también es la importancia. Nosotros debemos mirar desde quien usa la información qué es lo que va a necesitar. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que si estamos desde la mirada del inversionista, al inversionista le va a interesar en qué se gasta el dinero que invirtió, ¿verdad? ¿Qué hizo la empresa con el dinero? En cambio, al administrador le va a interesar cuál es la rentabilidad sobre ese dinero invertido, es decir, por cada peso que invirtió el inversionista o este socio, ¿cuánto es la rentabilidad? ¿Cuántos pesos de rentabilidad por cada peso invertido? En cambio, a los acreedores, tenemos por ejemplo que le va a interesar la capacidad de pago, por supuesto. ¿Tendrá dinero suficiente o tendrá recursos suficientes para pagar los compromisos? ¿Estará en riesgo la operación que ha llevado a cabo, sobre todo en este tiempo de pandemia? Finalmente, y para terminar, revisemos para qué se usan los estados financieros en definitiva. En primer lugar, podríamos decir que un dueño o un propietario sin estos estados financieros nunca sabría realmente cómo están siendo llevados sus negocios, si son rentables o son exitosos. Tampoco podría ejercer las funciones básicas como es tomar decisiones respecto a la información que viene en los estados financieros o, lo más importante, controlar si se están logrando los resultados deseados. Entonces, estimados estudiantes, los invito ahora a revisar un Kahoot que he preparado para ustedes. Les he enviado un correo donde se va a compartir y este Kahoot está relacionado con 16 preguntas referidas a los estados financieros. Nos vemos en un rato más.